en las tranquilas montañas, lejos de la civilización. Los ojos de mi suegra se clavaron en mí con desdén frío. Cuídate, dijo con frialdad antes de cerrar de golpe la puerta de su costoso SUV. El eco de la puerta cerrándose cortó la quietud de la noche, seguido por el sonido de las piedras siendo levantadas mientras se alejaba a toda velocidad, dejándome sola bajo la pálida luz de la luna. En ese fugaz momento, vi su rostro, la sonrisa maliciosa y el brillo depredador en sus ojos, afilados e implacables. Era como si ya hubiera reclamado la victoria. «Mamá, ¿por qué?», murmuré, con la voz temblorosa, pero ella asomó la cabeza por la ventana, y su risa resonó en el aire como una melodía siniestra. «Adiós, Emily», siseó, «nadie vendrá por ti, para mañana, no serás más que una presa para los lobos». Sus crueles palabras me golpearon profundamente, como hielo que se filtraba en mis huesos. El rugido de su motor se desvaneció en la distancia, y las luces traseras desaparecieron, dejándome paralizada por el shock. Busqué mi teléfono, desesperada por contactar a alguien, pero no encendió. Entonces caí en cuenta, ella había tomado mi cargador antes. Esto estaba planeado. Me había traído hasta aquí bajo el pretexto de mostrarme un lugar perfecto para ver las estrellas. Me sentí completamente tonta. Tal vez, si hubiera intentado conectar mejor con ella, o si hubiera manejado las cosas de otra manera con Ion, no estaría aquí, sola en el frío, con solo los ecos aterradores de la naturaleza. El miedo subió por mi columna, una presencia escalofriante acechando en las sombras. El crujido de las hojas y el sonido de pasos pesados se acercaban. Mi pulso se aceleró mientras retrocedía instintivamente, sin saber en qué dirección huir. Los pasos se hicieron más fuertes, acercándose cada vez más. Soy Emily Matthews. Tengo 26 años y estoy casada con Ion desde hace 2. Él siempre ha sido mi apoyo, atento y cariñoso. Siempre que me sentía agobiada por el trabajo o me encontraba mal, él cocinaba para mí o encontraba maneras de hacerme sentir mejor. Casarme con él fue la mejor decisión que he tomado. Vengo de una familia acomodada, pero trabajé duro para crear mi propia vida. No quería depender de la riqueza de mis padres, así que mantenía esa parte de mi vida oculta de Ion. Quería construir mi futuro por mí misma. Ion y yo trabajamos en la industria de bodas, y me encantaba mi trabajo. Pero luego Ion tomó una decisión que cambió nuestras vidas, renunció a su trabajo estable para comenzar su propio negocio, aunque tenía mis reservas. Lo apoyé porque creía en su impulso, pero entonces, todo se vino abajo. Descubrí la verdad, Ion había estado involucrado con otra mujer desde sus días de universidad, y lo peor, había acumulado una deuda de $50,000 por viajes lujosos con ella. No tenía idea, y la revelación me devastó. Para empeorar las cosas, Ion comenzó su negocio con esta misma mujer como socia, alegando que su familia lo apoyaba financieramente. Su madre, Susan, lo adoraba y justificaba todo lo que hacía, tratándome a menudo como si yo fuera la que intentaba robarle a su hijo. La hermana de Ion, Megan, era aún peor. Vivía completamente de él, negándose a trabajar y diciendo que no quería lidiar con las formalidades de un empleo. Era una persona con mucha exigencia y difícil de tratar, y tratar de llevarme bien con ella me agotaba. Por un tiempo, soporté todo eso porque amaba a Ion, pero la constante presencia de Susan y Megan en nuestra casa, rebuscando mis cosas sin permiso y tratando mis objetos valiosos con descuido para sus redes sociales, me pasó factura. Un día, Susan tomó mi bolso marrón favorito sin preguntar y lo rompió. Esperaba una disculpa, pero en su lugar, simplemente sonrió con desdén y dijo, «Eso fue comprado con el dinero de Ion, así que no te debo nada». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Aunque tenía un buen ingreso, reemplazar mis cosas constantemente era agotador. Le recordé a Susan que el bolso era algo que compré antes de casarme con Ion, mi primera gran compra, la que había logrado con mucho esfuerzo. «Sí, claro», se burló, «chicas como tú no tienen dinero para cosas como esa, no intentes engañarme». Ya me había etiquetado como una cazafortunas, acusándome de gastar el dinero de Ion en lujos. No había manera de hablar con ella, solo me veía como una adversaria. Cuando recurrí a Ion en busca de apoyo, él apenas me reconoció. «Solo aguanta un poco más, mamá está pasando por un momento difícil», me dijo. Me dolió profundamente sentirme ignorada, incluso por él. Siempre me había considerado independiente, pero en ese momento me sentí completamente sola. Por esa época, el negocio de Ion comenzó a decaer. Ya no podía mantener los estilos de vida caros de Susan y Megan. Eventualmente, tuvo que decirles que ya no podía seguir apoyándolas. En lugar de tratar de cambiar su actitud, idearon un nuevo plan. «Toma algo del dinero de Emily y dánoslo a nosotras. La familia es lo primero», declaró Susan.
Intenté explicarles que yo compartía los gastos con Ion y usaba mis propios ingresos, pero se negaron a escuchar. Su frustración solo aumentó, y por un tiempo, comenzaron a visitarnos con menos frecuencia. Pensé que tal vez empezaban a aceptar la realidad de la situación, pero me equivoqué. Estaban tramando algo mucho peor. Cuando Susan descubrió la verdad sobre mi familia acomodada, su resentimiento creció, se obsesionó, convencida de que si yo estaba fuera de la imagen, podrían tomar el control del dinero de Ion e incluso heredar una fortuna de mí, a pesar de que no había hecho un testamento. Ella imaginó millones, aunque la herencia iría a mi familia, no a la de ella. Su mente retorcida ideó un plan espantoso, sabiendo de mi amor por la fotografía, especialmente por capturar las estrellas. Investigó lugares remotos con poca actividad humana y encontró un sitio apartado donde pensaba que nadie me encontraría jamás. Aquí, nadie te encontrará nunca. Esto parecerá un accidente, le dijo a Megan. Megan estuvo de acuerdo sin dudar. Yo conduciré por ti, mamá, lo estamos haciendo por Ion, dijo, ocultando sus verdaderas intenciones, como si todo fuera por su bien, cuando en realidad, era todo por su propio beneficio. El día del plan, Susan me llamó, su voz inusualmente dulce. Emily, sé que te encanta ver las estrellas. Hay un lugar cerca con las estrellas más hermosas. ¿Quieres ir?, me preguntó. Aunque estaba dudosa, acepté. Ese día se mostraron tan agradables, charlando conmigo sobre belleza y moda, incluso halagando mi cabello. Siempre he querido una hija como tú, dijo Susan amablemente. Me sentí rara, pero quería creer que tal vez por fin me aceptaban. Cuando llegamos al lugar, me animaron a salir y tomar fotos. Nosotros tomaremos algunas cosas del coche y te alcanzamos, prometieron. Salí, disfrutando de las estrellas deslumbrantes, pero luego escuché el sonido de una puerta de coche cerrándose. Bajo el frío cielo nocturno, me giré para ver cómo las puertas del SUV se cerraban de golpe mientras Susan y Megan se encerraban y arrancaban el motor. Nos llevamos la casa y el coche. Ten cuidado con los osos, cariño, gritó Susan antes de que se alejaran hacia la oscuridad, dejándome atrapada en el aire frío de la montaña. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que me habían dejado atrás, pero algo dentro de mí calmó mis nervios. Tenía un plan en mente. De regreso en el pueblo, Susan y Megan pensaban que su plan había salido perfecto. Ya nos encargamos de todo, sonrió Susan, llena de confianza mientras se dirigían a una cena de celebración, pero cuando regresaron, su alegría se convirtió en shock. Los autos de policía estaban alineados en el camino de entrada, y ahí estaba yo, tranquila e ilesa, acompañada de mi padre y un grupo de oficiales. Susan quedó congelada, con la boca abierta. ¿Cómo llegaste aquí?, tartamudeó. Megan intentó escabullirse, pero los oficiales la detuvieron rápidamente. Gracias a la previsión de mi padre, había activado un sistema de respaldo de emergencia cuando sentí que algo no iba bien. Mi padre, con acceso a un jet privado, actuó rápidamente. El lugar donde planeaban llevarme para observar las estrellas hizo que fuera fácil rastrearme. Además, había grabado toda la conversación. Mi padre siempre me decía que estuviera alerta y documentara cualquier evento sospechoso. Nos llevamos la casa y el coche. Ten cuidado con los osos. Se escuchó claramente la voz de Susan en mi teléfono, con pruebas irrefutables en mano. Susan y Megan fueron arrestadas de inmediato por intento de asesinato y fraude. Susan se desmayó de shock, mientras Megan se derrumbó, acusando a su madre de la conspiración. Y Ion fue expuesto por estar en una relación con su amante todo el tiempo. Giró en contra de su propia familia, pero eso solo sumó otra traición a la larga lista. La locura mediática estalló cuando la historia se volvió viral. Susan fue ridiculizada como la suegra que quería millones, y el escándalo se expandió. Los titulares revelaron cómo Susan y Megan habían utilizado mis pertenencias para ganar popularidad en redes sociales, lo que llevó a más burla. Ion, que antes estaba orgulloso de su reputación, ya no pudo salir a la calle sin enfrentar juicios. En cuanto a Susan y Megan, su vergüenza aumentó cuando filtraron sus números de teléfono y comenzaron a recibir llamadas furiosas de extraños. Al día siguiente, las cuentas bancarias de Susan y Megan fueron congeladas, y todos sus activos fueron confiscados. Sin el apoyo de Ion, se encontraron incapaces de pagar por nada. Para colmo de males, se reveló la aventura de Ion, destruyendo por completo su reputación. El hombre que me había traicionado lo perdió todo, incluso su dignidad. Me enteré de que Ion había estado con su amante desde los primeros días de nuestro matrimonio. Los recuerdos de su amabilidad ahora me parecían una cruel broma. ¿Por qué se casó conmigo si nunca me amó de verdad? El dolor de la traición pesaba enormemente, pero decidí dejarlo ir y seguir adelante.
Susan y Megan fueron desalojadas de su apartamento de lujo y obligadas a mudarse a una vivienda pública, donde pronto se filtró su nueva dirección en línea. Susan, abrumada por la pérdida, se volvió mentalmente inestable, murmurando sobre su vida arruinada. Megan, cortada de su familia, luchaba por encontrar trabajo, ya que su falta de habilidades y mala ética laboral se lo dificultaban. Desesperada, incluso me pidió ayuda para encontrar un empleo en la industria de bodas, sugiriendo que parecía divertido. La ignoré. No era un mundo al que pudiera ingresar fácilmente, y yo no era responsable de su caída. Mientras tanto, Susan se mudó a un apartamento en ruinas, rodeada de grafitis, un contraste total con su estilo de vida lujoso. En cuanto a mí, dejé la casa que una vez compartí con Ion y regresé a la casa de mis padres. Allí me sentía más segura, aunque las cicatrices de la traición aún persistían. Un día, Ion me llamó inesperadamente. Ver su nombre en la pantalla hizo que mi estómago se retorciera. Emily, lo siento mucho, he cortado lazos con mi mamá, por favor, intentémoslo de nuevo, suplicó, pero sus palabras cayeron en saco roto. ¿Cómo podría confiar en él otra vez después de todo? Tal vez tu amante necesita tu protección más que yo, respondí, cortándolo. Pero Susan no había terminado. Desesperada y amarga, contrató a un investigador privado para buscar trapos sucios sobre mí. Cuando el detective no encontró nada, Susan se aferró a un pequeño detalle, mi PTSD. Pensó que podría explotarlo. Una tarde, mientras caminaba sola, Susan apareció en la acera. Su ropa estaba hecha jirones, pero su sonrisa era retorcida. Parece que los osos no te atraparon, dijo con desdén. Sus palabras me hicieron estremecer, trayendo de vuelta recuerdos de esa noche aterradora en las montañas. Amenazó con liberar un vídeo de mí a menos que le pagara, pero su amenaza era vacía. Su simple presencia fue suficiente para asustarme. Subió a un coche y se fue a toda velocidad, dejándome temblando. Inmediatamente llamé a mi padre, quien, usando sus recursos, descubrió evidencia de evasión fiscal y fraude en los negocios de Ion. Cuando lo confrontaron, Ion no tuvo más opción que confesar. Su amante, Lena, se horrorizó al enterarse de cómo se había visto involucrada en las actividades criminales de él. Las mentiras se desmoronaron, y sus tratos sucios salieron a la luz. Las cuentas de Ion fueron congeladas, y lo perdió todo. Incluso Susan lo abandonó, dejándolo con un duro, no eres hijo mío. Tanto Susan como Megan quedaron sin nada. Su avaricia y egoísmo las llevaron a su caída total. A pesar de todo, me enfoqué en sanar y reconstruir mi vida. Mi experiencia me inspiró a ayudar a otras personas a escapar de familias tóxicas y crear nuevas vidas para ellas. Con el apoyo de mis padres, abrí un centro de refugio en el retiro familiar donde una vez me habían rescatado. Se convirtió en un santuario para aquellos que buscaban un nuevo comienzo. Incluso obtuve una calificación en consejería para guiar a otros a través de su dolor. Con el tiempo, el refugio floreció, ofreciendo esperanza a quienes lo necesitaban. Un día, llegó una mujer, huyendo de una familia abusiva. Le aseguré, lo has hecho muy bien al irte. Me alegro de haberme ido cuando lo hice, dijo, y sus lágrimas se transformaron en una suave sonrisa. Le recordé, está bien reconocer el dolor y poner límites. Con el tiempo, volví a sonreír, encontrando alegría en ayudar a otros a reconstruir sus vidas. En cuanto a Susan, Megan y Ion, siguieron luchando, pero no sentí lástima por ellos. Simplemente estaban enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Mientras tanto, el refugio se convirtió en un lugar de sanación, asegurándose de que nadie más tuviera que soportar el tipo de dolor que una vez viví. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Mantente asombrado.